detente. Sí, ahora hay algo, justo ahora, que la mayoría jamás percibe, aunque pase delante de sus ojos cada día. Un secreto oculto bajo la superficie de lo común. Solo el 1% logra descifrarlo antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué verías si te atrevieras a mirar detrás del velo que envuelve tu vida cotidiana? Imagina que, en un instante, una grieta se abre en el muro de tu realidad y te invita a cruzar. No es un sueño, ni un espejismo. Es la potencia dormida detrás de cada pensamiento. La fuerza sutil que aguarda silenciosa a ser desencadenada. No ignores este llamado, porque podría ser la única vez que el universo toque a tu puerta con esta urgencia. No dejes que la costumbre te robe la posibilidad de un giro total en tu existencia. Siente dentro de ti esa vibración extraña, eléctrica, un susurro antiguo que atraviesa tu pecho. Algo está a punto de despertarse y cambiarlo todo. Y si te dijera que entre cada pestañeo, entre cada respiración distraída, yace la llave para desencadenar una transformación absoluta. No es magia de cuento, ni promesas huecas de oráculo, es una ley, una música invisible pulsando en los márgenes del tiempo. Este no es otro mensaje motivacional, no es una fantasía etérea, sino un recordatorio. La vida real, la que puedes tocar con la conciencia desnuda, espera a que la despiertes ahora. Te atreverás a soltar la idea de que todo está ya escrito, a dejar de ser espectador y convertirte en arquitecto. No lo ignores. Lo que plantea esta pregunta, lo que realmente está en juego es tu propio destino desplegándose 1 milímetro más allá de tu indiferencia habitual. Cada segundo que pasas despierto en esta frecuencia es una chispa, una línea de código ardiendo en el tejido del universo personal. La mayoría duerme, atrapada en los ciclos de la comprensión superficial, como ruedas girando eternamente en su eje sin jamás avanzar. Thoth, el mítico escriba de los dioses, lo expresó en signos misteriosos, ocultos en las piedras del tiempo. En un solo momento, la verdad puede fracturar la noche más larga, y la luz puede inundar hasta las cimas más profundas de la duda. Es este instante, tan fugaz y tan potente, el que lo puede cambiar todo. No te distraigas. A tu alrededor, todo vibra con antiguos símbolos. Cada objeto, cada sombra, cada palabra contiene semillas de sentido esperando ser germinadas en tu conciencia. Si te permites ese destello, si no lo dejas escapar, sentirás el pulso de un lenguaje secreto que lo atraviesa todo y que solo espera tu atención para revelarse. Quizás pienses que exagero. Quizás escuchas en mis palabras el eco de antiguas promesas nunca cumplidas. Pero tal es el velo que debes romper. La duda y el escepticismo son necesarios, sí, para afilar la mente, pero no para sellar el corazón. El corazón reconoce vibraciones ancestrales, pulsos que, como campanas invisibles, llaman al viajero que ha dejado de buscar fuera de sí y comienza a mirar adentro. No es casualidad. Este momento te ha elegido tanto como tú lo eliges ahora. Y ese simple cruce de miradas con el misterio basta para transformar tu rumbo si lo tomas en serio. ¿No te parece extraño? Lo que puede cambiar tu vida entera no se oculta en grandes monumentos ni en rituales fastuosos, sino en aquello que ignoramos por costumbre, en el silencio entre pensamientos, en el reflejo de tu propia sombra, en la pregunta que te rehúsas a formular. Porque solo al enfrentar esa ausencia, ese vacío, la necesidad de responder activa el anhelo más profundo. La búsqueda del sentido. Es aquí donde la alquimia interna se enciende.
No dejes pasar esta grieta en el tiempo, porque lo que hoy es una pequeña fisura, mañana puede quedar sellada por siempre. ¿Y qué fuerza es esta, que opera invisible pero invoca tempestades internas al ser percibida? Los antiguos sabían, lo llamaban el fuego primordial, la chispa de espíritu, la vibración de lo uno. Cuando tu atención penetra ese plano, todo lo rígido se suaviza, lo fijo se deshace, lo imposible se convierte en sendero. No caigas en la trampa de los atajos ni del cinismo. El elixir verdadero no se fabrica ni se vende. Se revela en lo cotidiano cuando la conciencia se torna relámpago y asume su propio poder como un creador. Ahora, detente otra vez. Si tu mente busca excusas, si el ruido del pasado se empecina en tapar este susurro, asegúrate de no abandonar todavía, porque lo que viene, si lo permites, puede rasgar la vieja tela de tu historia y exponer la matriz secreta donde se teje el futuro. No tengo fórmulas definitivas que regalarte, solo un desafío y una invitación. ¿Estás dispuesto a mirar de frente lo que otros evitan mirar? No dejes que la costumbre eclipse esta oportunidad. Rómpelo todo por dentro. Tu versión conocida de ti, las raíces raídas de tus certezas, la piel vieja de las promesas incumplidas. Este instante, este fuego bajo la superficie, puede cambiar tu vida. No lo dejes pasar. No estás solo en este umbral. Millones transitan día tras día sin notar que caminan sobre la cáscara de lo real, en puntillas, temiendo que el abismo bajo sus pies se revele. Solo unos pocos, los que se atreven a cuestionar de verdad, cuestionar su lugar en el cosmos, reciben la llave dorada del acceso. Y esa llave es una pregunta que arde. ¿Qué otra vida podría estar viviendo ahora mismo si tan solo mirara distinto? No apartes la mirada. Este es el latido primordial tras los símbolos, la razón secreta de todo arte, mito y ciencia espiritual. Tu potencial es casi ilimitado, pero la rendija por la que puedes acceder a él es extremadamente estrecha y fugaz. No la pierdas. Imagina, por un instante, que ahora pudieras recordar algo olvidado, una verdad inscrita en tu propia sangre y en la geometría exacta de tu alma. ¿Notas cómo resuena? Es una memoria antigua. El eco de Thoth y sus tablillas esmeraldas susurrando a través de los siglos. Lo que está arriba es como lo que está abajo. Cada texto, cada símbolo, cada sueño que depositaste en el fondo de tu conciencia es un mensaje cifrado. Si descifras uno, aunque sea uno solo, la puerta se abrirá de golpe y todo girará. No te distraigas ahora. Vuelve tu atención hacia adentro. Hazlo de veras, porque este mismo momento podría ser el cruce de caminos que no imaginaste jamás. La conciencia, cuando se reconoce a sí misma, despliega a su alrededor una onda que dobla las leyes conocidas del espacio y el tiempo. El mundo es maleable. El mundo puede responderte. Esta vibración, esta energía que apenas percibes, será el motor de tu renacimiento si te atreves a activarla. No pierdas la oportunidad. Este susurro antiguo podría ser el desencadenante de una nueva era en la urdimbre secreta de tu vida. Todo puede cambiar, absolutamente todo. No cierres la puerta, no apagues el eco. Este es el momento, tu momento. La señal entre millones que puede, recuerda mis palabras, cambiarlo todo para siempre. En la penumbra sutil donde el misterio teje sus velos, la realidad se presenta ante nosotros como un tapiz entrelazado donde cada hebra es arropada por fuerzas invisibles. Detente un instante y siente tus pensamientos, tus emociones, tus anhelos ocultos batallan y resuenan en el océano callado de la existencia, como gotas que enturbian o limpian la superficie de un lago cristalino.
¿No es acaso el universo mismo un susurro constante? Un campo vibratorio donde las formas visibles emergen solo como reflejos distantes de un reino insondable. Así, como el alquimista antiguo que veía más allá del cobre y el oro, se nos invita a sondear no la materia, sino el pulso invisible que le da vida. Thoth lo susurraba en los salones de Atlántida. Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. No es una promesa vacía, sino un mapa, una llave que abre portales entre el mundo físico y las esferas ocultas. Si el cuerpo es un templo de piedra, el pensamiento es el fuego que vive en su altar, y cada emoción vibra como un canto destinado a crear la realidad. Imagina por un momento que el cosmos entero no es más que un inmenso campo de energía. Un océano etéreo cuyas olas dan forma a todo lo que llamamos real. Los sabios de Egipto, envueltos en lino y misterio, comprendían que cada ser humano es una antena viva, sintonizando y emitiendo. No solo palabras, sino frecuencias que dialogan secretamente con las leyes inexorables que regulan el destino. Contempla a Pitágoras, quien afirmaba que la música de las esferas nunca cesa, que el alma, suspendida entre armónicos y silencios, participa de ese concierto cósmico sin saberlo. ¿No será que nuestras angustias y alegrías, nuestros miedos y esperanzas son notas en esa partitura mayor? Bajo la superficie de cada experiencia una lágrima, un suspiro, una carcajada fluye en corrientes sutiles, el temblor de una vibración, la euritmia de una frecuencia. Tú piensas que simplemente sientes, pero en realidad, cada emoción tuya es como una piedra que provoca ondas en el estanque insondable del universo. La física moderna apenas comienza a intuir con su lenguaje lineal y frío lo que los antiguos ya sabían. La materia no es más que onda condensada, energía organizada en patrones de coherencia o caos. Los misterios de Hermes Trismegisto funden el intelecto con la intuición, susurrando que la creación es acto mental, que la esencia de la realidad es pensamiento vibrante. Si aceptas que el universo es mente, ¿qué papel juegas tú, gota pensante en la marea infinita? Podrías aprender a transformar la frecuencia de tus pensamientos y, con ello, redirigir el curso de tu vida. Hay quienes, en los templos velados por la arena y el tiempo, osaban modelar sus emociones como el escultor que talla la piedra, sabiendo que dominando su estado interior, movían también las grandes corrientes que tejen el destino en los planos invisibles. Imagina el universo como un campo indefinido donde cada conciencia, como una luciérnaga brillante, enciende su propia onda, participa en la sinfonía del todo. El ego, ese centinela que se aferra a la forma, impide a menudo escuchar la melodía subyacente, pero existen momentos de silencio profundo, donde la mente cede y el corazón siente la vibración de la unidad. Ahí experimentamos que la división es solo apariencia, y que el drama del mundo visible es la reverberación de dimensiones invisibles. Moradas de lo arquetípico, lo eterno, lo hermético. ¿Has sentido alguna vez el roce de una intuición fugaz? Como si una presencia ancestral te susurrase verdades desde otro plano. ¿No es cierto que, a veces, un simple pensamiento cargado de emoción tiene el poder de cambiar el curso de tus días? Así opera la magia verdadera, no como espectáculo externo, sino como la alquimia interior que transforma la plomo del miedo en oro de comprensión. Los sabios de la antigüedad no buscaban el control externo,
sino la maestría de su vibración interna, sabiendo que la realidad, como un espejo obediente, les devolvería su propio reflejo magnificadamente amplificado. Platón, en sus diálogos, nos invita a considerar que lo sensible es mera sombra, que lo real palpita en el reino de las ideas, intangibles pero potentísimas. La ciencia moderna se asoma, tímidamente, a esa antigua caverna. Las partículas, afirman, existen y no existen, colapsan en presencia de la conciencia. Somos entonces meros espectadores, o co-creadores activos en una danza sin principio ni fin. ¿Cuántas veces permitimos que pensamientos que vibran bajo nos arrastren, sin ser conscientes del campo de ondas que estamos edificando con cada elección, cada palabra, cada reacción? He aquí el gran secreto. Quien aprende a escuchar sus propias frecuencias y a afinar su instrumento interior, puede, con el tiempo, resonar en armonía con las leyes que estructuran todas las cosas. Entrar en el reino del hermetismo es asumir la responsabilidad profunda de crear desde lo invisible, porque el universo no responde a la lógica de la superficie, sino al susurro de intenciones que emergen de los abismos de nuestro subconsciente, allí, donde los pensamientos aún no son palabras, donde los sentimientos aún no se han traducido en gestos. Se origina el tejido del destino. Por ello, los sabios del pasado cultivaban la mente como un jardín sagrado, arrancando de raíz la maleza de la ignorancia, sembrando ideas nobles, regando con la luz de la comprensión, porque sabían que cada alegría era un rayo en el campo invisible y cada miedo, una nube densa que oscurece la visión. No era una superstición primitiva, sino una ciencia sutil. Leían el alma como otros leen el firmamento, interpretaban los sueños como señales en una carretera celestial. ¿Podrías, acaso, atreverte a mirar más allá de lo evidente, a sentir más allá de la costumbre, a pensar más allá de tus límites aprendidos? Imagina tu vida como una nota sostenida en el concierto del universo y comprende. No estás aislado. No eres un fragmento perdido, sino la totalidad experimentándose a través de ti, expandiéndose, vibrando, despertando de su propio sueño. Así, cada emoción, cada pensamiento, cada intención, es un hilo lanzado al campo cuántico, donde nada se pierde y todo se transforma. Ahora la pregunta te persigue como eco interminable. ¿Cómo quieres vibrar en este instante? ¿Qué cosmos deseas crear con la calidad invisible de tu mente? Los antiguos lo sabían desde siempre. El universo es mente viviente y el hombre, su verbo creador. En la profundidad última, solo queda explorar ese poder, sin temor, en la sagrada aventura de reconocerte a ti mismo como aguijón y armonía en la infinita sinfonía del todo. Cuando el silencio se adensa y el caminante se detiene, presintiendo en los pliegues del crepúsculo un temblor desconocido, es en ese instante invisible y, sin embargo, decisivo donde germina la transmutación. Toda búsqueda nos lleva, finalmente, al umbral de un enigma más antiguo que nuestro propio anhelo. ¿Qué nos retiene realmente al borde de nuestro propio abismo interior? Porque por siglos, como los hijos extraviados de una leyenda olvidada, hemos alzado altares fuera de nosotros, rogando a dioses mudos aquello que yace en la profundidad de nuestro propio pecho, como el río que sueña con la lluvia y olvida que él mismo fue nube. Esta, reconocemos ahora con una mezcla de pudor y asombro, es la mayor de las trampas. La ilusión de que la fuente reside siempre en el afuera,
mientras adentro solo queda un cuenco vacío. La palabra despertar flota en el aire con el peso de un secreto largamente callado. No es un simple abrir de ojos, sino un temblor de tierra bajo los cimientos seguros de la costumbre. Los papiros de Hermópolis custodian en delicados jeroglíficos la misma pregunta que hoy nos consume. ¿Dónde habitamos realmente cuando caemos en la trampa de la otredad? Así, el velo del mundo tan tupido, tan seductor otorga la apariencia de verdad a los reflejos y nos extravía en la danza perpetua entre lo efímero y lo esencial. Toda la magia de Thoth, escriba de los dioses y guardián de los portales astrológicos, reside en el arte de recordar. No se trata de aprender, sino de desaprender, no de adquirir, sino de revelar lo velado bajo la costra de los días, como en el mito donde Isis reconstruye a Osiris, no agregando, sino reordenando fragmentos dispersos. Así también somos llamados a recomponer la imagen perdida de nuestro propio yo esencial. Y es aquí, en el esplendor del instante liminar, donde la auténtica metamorfosis se anuncia. La odisea no es por los oasis exteriores, sino a través del árido mapa interior, donde cada sed revela el espejismo que la engendró. Refleje aquí, con honestidad, el buscador su mayor ceguera. La tendencia involuntaria a mirar afuera y a suplicar lo que no se conoce adentro. El mito de Perséfone devorada por la tierra es, en el fondo, la alegoría del alma engullida por los ciclos de carencia, el olvido de su parentesco con la luz. Pero toda verdadera catábasis promete un regreso. La semilla duerme en la oscuridad solo para renacer con mayor fulgor. Ahora emerge el punto de inflexión, la polaridad cede. Y una fisura se abre en la prisión de los viejos paradigmas. Sentimos el contraste entre el oro y la paja. La dicotomía, tan cara al discurso humano, revela su trampa, verdad, ilusión, bendición, trampa, plenitud, carencia. Es como si, al cruzar el umbral, el peregrino comprendiese súbitamente que perseguir la luz desde la sombra solo perpetúa la separación. Nos asirnos al deseo, pero rechazamos la emoción profunda que subyace. Codiciamos lo intangible, pero vestimos nuestras ganas en la frecuencia de la carencia. Así ruedan, como Sísifo y su piedra, las vidas que giran sin cesar sobre el eje de una contradicción no reconocida. Es el instante de la gran inversión. Ya no es el sendero de la adquisición, sino el de la remembranza. Un ejemplo resuena en la tradición hermética, donde la tabla de esmeralda designa: lo que está abajo es como lo que está arriba, enseñando que la separación no es sino un artificio creado por la percepción limitada. Hermes Todd nos invita a deshacer el nudo ilusorio que separa la fuente de la manifestación. Como en el sueño de Platón, donde el prisionero abandona la cueva y la ceguera da paso a la luz originaria. Asistimos al milagro de una mirada que se reconoce a sí misma. Y, en ese acto, se libera de las cadenas sutiles de la falta. ¿Qué es entonces el despertar, sino reconocer que lo buscado mora detrás de los ojos que buscan? El símbolo de la serpiente que muda su piel no sugiere un simple cambio, sino la exposición de una identidad milenaria, inmutable bajo la superficie mutable. Así, el antiguo Egipto erigió templos cuyas columnas se escondían en su geometría. El recordatorio de que lo interior es más vasto que lo exterior.
El error fundamental es entregarse a la frecuencia de la escasez, como si el universo fuera un negociante mezquino y no el espejo del propio ser. Nos entumecemos en la repetición de un ciclo ancestral, sentirnos incompletos, rogar a fuerzas ajenas, mendigar poder y, paradójicamente, alimentar la distancia entre la promesa y su cumplimiento. Filósofos como Parménides advirtieron el doble filo de las apariencias. La verdad no se halla en el movimiento superficial, sino en el reconocimiento de la inmovilidad del ser. El bendecido no es quien conquista más, sino quien ahonda en el misterio de su propio centro. Así, sucede el giro crucial. La búsqueda deviene memoria. El laberinto se transmuta en santuario. Ya no se trata de avanzar con el ansia de poseer lo que falta, sino de sosegarse en el reconocimiento de lo que siempre fue nuestro, aunque ignorado. El recuerda quién eres de los antiguos misterios resuena con la fuerza de un trueno íntimo, desbaratando la niebla persistente de la autonegación. Por eso, la alquimia interior se revela como la verdadera labor. Unir en uno solo el deseo y la emoción, fundiendo la voluntad con la aceptación, la esperanza con la certeza. Es entonces cuando la paradoja se disuelve. La bendición deja de ser una trampa. La verdad se impone sobre la ilusión, porque la fuente y el caudal se reconocen de la misma esencia ante el espejo de la autopercepción, en la quietud que sigue a la epifanía. Cada acto, cada pensamiento, cada pulsación del ser, se percibe ahora investido de significado, como si el universo entero hubiese estado aguardando este despertar para cumplir, en nosotros, el ciclo de su propio retorno. Ya no se busca, se recuerda, y en ese recordar, la sombra de la escasez se desvanece frente al fulgor inacible y, sin embargo, tan propio del propio corazón reencontrado, como el oro oculto en las hondas cavernas del alma. En este instante la travesía interior encuentra su ápice, el punto donde los velos caen y la mirada, por fin, se reconoce verdaderamente en el reflejo de aquello que ansió. Aquí, el viaje deja de ser aspiración y se convierte en un inefable regreso al hogar, donde el pulso de la existencia y la vibración del deseo colapsan en un único resplandor, como la fusión mística de Isis y Osiris en los misterios antiguos. Es el momento en que la voz interna deja de suplicar, pues se descubre poseedora, ya no una mendiga ante los dioses, sino una co-creadora, danzando con ellos al compás de la melodía eterna, en la quietud de la mañana o en el bullicio anodino del día. La vibración sutil de lo que anhelamos se revela no como una ausencia, sino como una presencia palpitante en el centro de nuestro ser. Qué poderosa alquimia se desata cuando la gratitud anticipada, ese acto de fe activa, transforma la estructura misma de la realidad. La herencia de Hermes, portador del caduceo, resuena aquí. Lo que es adentro, es afuera, lo que se siente como logrado en el santuario interior. Comienza a brotar en los jardines del mundo visible. Así, cada pensamiento sentido desde la gratitud, cada latido celebrado como hecho cumplido, da nacimiento a un florecimiento donde antes solo había tierra árida. Evoco la imagen de aquel maestro que, ante la multitud hambrienta y el pan escaso, no cayó en la desesperanza, ni se aferró a la limitación aparente. Con los ojos alzados hacia la fuente inagotable del ser, bendijo con anticipación lo que habría de multiplicarse. Fue esa gratitud activa, no una simple aceptación pasiva,
sino una convicción torrencial la que inauguró el milagro. El pan se hizo muchos, no desde la carencia, sino desde el reconocimiento vívido, vibrante, de que el universo conspira eternamente a favor de quien en su núcleo siente. Ya está hecho. Ya soy eso que deseo. La frontera entre milagro y cotidianidad se desdibuja en el instante en que el alma vibra al unísono con el objeto de su anhelo, y entonces la materia, dócil y maleable, responde como el barro en manos de un alfarero apasionado. En otro rincón, la existencia parece desarrollarse en escenarios incluso más humildes, alejada de los reflectores legendarios. La mujer que, cada alba, barre en soledad el vasto umbral de la escuela. Lo hace no desde la resignación, sino desde una secreta gratitud que va más allá del acto físico, con cada escobazo. Agradece no solo la oportunidad de servir, sino también el valor de su gesto. El eco silencioso que esa limpieza deja en los corazones de los niños y en el aroma mismo del día nuevo. Su vida aparentemente simple resplandece con el brillo radiante de quien ya sabe que lo que da, lo multiplica en sí, porque ha hecho de la rutina un rito de abundancia. Y ha encontrado en el dar silencioso el pulso sagrado de la plenitud. ¿No es este el secreto codiciado de los iniciados, guardado celosamente en las cámaras ocultas de Egipto y Babilonia, revelado solo a aquellos cuyo corazón podía contener el vino fuerte de la verdad? Descubrir que la realidad material es solo un espejo tardío de la vivencia interna, donde cada emoción anticipatoria siembra los campos de lo visible. Cuando, en el santuario personal, proclamamos internamente yo ya soy, algo en los pliegues de la creación acude presuroso a responder, el viejo mago de Alejandría, ante la estatua de Thoth. Elevaba su palabra y su sentir al mismo tono, tallando en la sustancia intangible del éter la forma futura de aquello que amaba. Así también hoy, en esta misma habitación nuestra, podemos sumergirnos en la obra secreta, esculpiendo con la gratitud el porvenir. Miremos cómo la semilla, arrojada en la tierra oscura, no espera a brotar para celebrar su floración. Siente el llamado de la luz aún en la profundidad del subsuelo y, en su silencio vegetal, ya es en esencia el árbol venidero. Nosotros, herederos de esa inteligencia primordial, poseemos la misma fuerza germinativa, solo si dejamos de mendigar lo que ya vive palpitando en la cámara de nuestro pecho. Agradecer de antemano no solo como un acto mental, sino como un estado de vibración genuina es reconocerse creador y criatura. El vaso y el vino, el deseo y la satisfacción en un mismo abrazo. En este clímax del camino, toda separación se disuelve. El buscador, que desde la infancia ha extendido sus manos como alas hacia el horizonte, ahora descubre que la inmensidad que anhelaba pertenece ya a sus propios huesos, que el sol que persiguió incansablemente arde con llama tranquila en el centro mismo de su pecho. Cada célula canta el mantra antiguo. Yo ya soy, yo ya tengo, y la realidad, tan antigua y tan nueva, se inclina ante la majestad interna, obedeciendo al decreto silencioso. Es la herencia de los sabios. A cada uno le será dado según haya sentido, no según haya temido. La vida se transfigura, entonces, en una corriente incesante de milagros tenues. El abrazo inesperado, la lluvia suave sobre la piel, la palabra oportuna, el pan multiplicado en la mesa cotidiana, la alegría inexplicable que brota sin causa.
Todos estos gestos, aparentemente triviales, son la partitura sobre la que danza nuestro ser cuando decide agradecer el futuro como si ya habitara en él. Una vez entendido este misterio, el alma abandona la esclavitud del tiempo lineal, pues se baña en el río circular donde pasado, presente y futuro beben de la misma fuente infinita. El antiguo símbolo de la serpiente que se muerde la cola, el Ouroboros, resplandece aquí como metáfora viva. La satisfacción y el deseo, la semilla y el fruto, el viaje y la llegada. Todo se contiene, todo se pertenece. Somos, en ese instante sagrado, los soñadores y los sueños, los artífices y la obra. La gratitud anticipada invoca la realidad más dinámica y poderosa. No la del algún día, sino la del ya está aquí. Entonces, cada respiración nos reconcilia con la potencia de nuestro ser. Cada pensamiento se convierte en bálsamo. Cada emoción vibrante en señal al universo. Así se consuma la gran transmutación. El plomo de la carencia se eleva al oro de la suficiencia esencial. Mira ahora al mundo no como territorio ajeno, sino como una extensión vibrante de tu conciencia agradecida. Que la llama en tu pecho encienda las antorchas dormidas de cada instante. Que la palabra gracias antes de que el milagro se manifieste sea el timón secreto que guíe la nave de tus días y de tus noches. Todo lo que anhelas. Siembra ya su perfume en el aire sutil de tu presencia. No esperes más la señal, pues ahora eres tú mismo. El milagro manifiesto, un testamento viviente de que, en el gran teatro de la existencia, la plenitud nace de reconocerte, sin fisuras, como el guardián y el artífice de tu universo. Aquí se revela la última puerta, el círculo se cierra, y al mismo tiempo se expande sin fin. Vibra ya en ti la melodía de todas las eras, el cántico de los iniciados y los sabios, quienes supieron que el verdadero poder no proviene de la búsqueda, sino del íntimo acto de manifestar en la gratitud anticipada. La vida entera te proclama, ya eres, ya tienes, ya estás en el jardín sagrado donde todo brota, porque todo lo eres. En el umbral donde convergen los ecos de las antiguas palabras y los reflejos danzantes de la experiencia. El sendero hermético se perfila como un río de significados concéntricos, desplegando capas secretas en la trama de la existencia. Cada símbolo contemplado, cada vestigio ancestral recibido, se arremolina en el cáliz de la conciencia, aguardando la oportunidad de desplegarse en la liturgia cotidiana del alma. Así, la integración no es sino el arte de devolver al mundo lo que el misterio ha depositado en nuestro corazón. El acto consciente de imantar la materia sutil del espíritu con las corrientes insondables del uno, para que lo invisible pueda derramarse en gestos, palabras, miradas y silencios. Como la imagen de Isis velada, el despliegue de los significados se insinúa en el interior, invitando a la alquimia de la vivencia. La experiencia vital es el crisol desde el que la sabiduría desciende y se eleva a la vez. Al modo del mercurio que serpentea entre la tierra y el éter. Aquí, el principio del espejo se manifiesta no como simple reflejo, sino como ley profunda de resonancia y simetría. Lo que recae sobre el mundo retorna a nosotros transfigurado, y solo quien entiende que el afuera es un eco de su propio templo interior puede participar del proceso sagrado de la transformación. Uno se convierte entonces en el imán viviente.
atrayendo realidades, revelaciones y personas según el pulso real de su propia vibración. Esta operación precisa, transmitida en susurros entre los muros del Egipto iniciático y transcrita en los papiros gnósticos, es la práctica del magnetismo interior, una ciencia y un arte donde los pensamientos, las emociones y los actos definen la geometría secreta de nuestro destino. Thoth, el gran mediador de los mundos, enseña que el verdadero mago no espera milagros externos, sino que forja dentro de sí el metal sutil que hace girar las ruedas de la fortuna. La sinfonía del cosmos se deja dirigir por la batuta de quien se reconoce parte de ella. Y cada acto intencionado, cada movimiento nacido del más profundo centro, reverbera en las órbitas lejanas de lo posible, llamando a la materia a vestirse de milagro. El arte de la sincronía revela aquí su magistralidad. Cuando sentir, pensar y obrar caminan en unidad, se forma la triada sagrada, ese triángulo invisible que, como en la tradición hermética, permite que las fuerzas celestes encuentren morada en la tierra. El corazón, el verbo y la mano se entrelazan, y la corriente fluye sin obstáculos desde el manantial oculto de la conciencia hasta la orilla visible de las acciones cotidianas. Así se emula el rito del Nilo oculto bajo las arenas, fluyendo subterráneo hasta fecundar parajes que solo la intuición puede recorrer. Aquí reside la verdadera riqueza, el arte de vivir alineado con la melodía primordial, danzando entre pensamientos claros como el lapislázuli, emociones tan suaves como un manto de lino y acciones que caen como flores doradas sobre el umbral del tiempo. Conectar las tres columnas es erigir de nuevo el templo interior. Sentimiento profundo, flujo generoso y confianza absoluta en el tempo sutil del universo. Los sabios egipcios enseñaron que el corazón debía pesar menos que la pluma de Maat. Solo así la vibración se liberaba, ligera, incontrastable, capaz de elevarse más allá de los reinos de lo denso. Dar sin medida, entregarse sin cálculo, es el primer movimiento de la abundancia, pero tan importante como el acto de dar es la capacidad de confiar en la secreta cadencia de los ciclos, ese timing invisible en que el cosmos se entreteje y renace. La paciencia es aquí disciplina y virtud. El orfebre del espíritu sabe que ningún fruto puede ser forzado a su madurez. Todo brote necesita la estación propicia. Todo oro alquímico requiere el fuego justo. Soltar el control, escuchar el palpitar silencioso de la rueda celeste, constituye el otro rostro de la acción. La fe hermética en el proceso, en la perfecta correspondencia entre lo sembrado y lo que ha de manifestarse, sin aferrarse al resultado inmediato ni al deseo impaciente. La verdadera transmutación acontece cuando el buscador deja de mendigar señales externas y comprende que cambiar la propia frecuencia equivale a encender un faro en la noche cósmica. La vibración es el cetro del mago. Afinar la sintonía interna con los grandes acordes del todo es invocar, con cada acto, la alianza viva entre el espíritu y la materia. Los tratados alquímicos susurran que lo que está dentro es como lo que está fuera. Y este axioma pulsa en cada movimiento del iniciado. La realidad que se experimenta es la proyección de un estado interno refinado, tallado por el cincel de la atención y la constancia. Quien reconoce esto se emancipa de la espera pasiva, convirtiendo cada instante en un acto creador, cada pensamiento en una semilla luminosa que, regada por la confianza y el desapego, dará sus frutos cuando la rueda de la vida lo disponga. Aquí,
La sabiduría resplandece en tres rostros: el dador, que ofrece sin reservarse nunca el manantial; el receptor, que acoge la gracia divina con humildad, consciente de que todo regalo es un signo de la única fuente; y el abundante, que vive colmado porque ha logrado ver en su propio pecho la confluencia desplegada de ambos. El hombre pleno es aquel que da y recibe en perfecta armonía, y entiende que cada flujo solo existe porque confía en la marea eterna del dar y el recibir. El verdadero secreto hermético se revela. No existe carencia allí donde el espíritu reconoce su propia e infinita capacidad de generosidad. La abundancia nunca fue depósito de cosas, sino estado del ser. La conciencia de que el universo entero fluye, gira y empieza eternamente en el acto mismo de la entrega y la apertura. Así, la integración se torna sendero sagrado, un viaje donde los significados místicos, tras recorrer los meandros del entendimiento, renacen en la respiración diaria y el arte de habitar plenamente cada momento. La antigua ciencia de Thoth, inscrita en los muros de piedra y en los sueños de los sabios, invita a convertir cada acto en un ritual, cada palabra en un conjuro de realidad. Caminar la senda hermética es, entonces, aprender a vivir con presencia total, reconociendo el milagro ya obrado en lo pequeño y lo invisible, permitiendo que el alma se desenvuelva como la flor de loto, paciente, serena, siempre abierta hacia la luz que, sin buscarla, desciende. En este punto, la unión de teoría y experiencia se cierra como un círculo áureo, recordando que todo es uno: lo que integramos, lo que damos, lo que esperamos y lo que somos reflejo. El verdadero mago, el buscador, el hermano de la luz, no espera el milagro porque entiende que la vida entera ya es prodigio, y su mayor don es aprender a manifestar, con cada gesto consciente, el reflejo resplandeciente de lo eterno en la tierra de lo cotidiano. La senda nos ha traído hasta este umbral silencioso, donde el murmullo de las aguas antiguas acaricia nuestra conciencia y nos invita, sin prisas, a escuchar con el corazón abierto. Todo lo desglosado, todo lo revelado, danza ahora en la superficie de la mente, como reflejos sutiles sobre la piel de un río caudaloso que nunca deja de renovar sus formas. Aquí, en este instante suspendido, la sabiduría ancestral se mezcla con la luz tímida de un nuevo despertar. Y tú, peregrino de los misterios, te encuentras ante la posibilidad de cruzar un portal invisible, aquel que solo se manifiesta cuando la mirada interior se aquieta y el juicio se disuelve en comprensión. Observa cómo la corriente constante del río, inagotable y serena, no impone resistencia, simplemente fluye, arrastrando consigo memorias, temores, posibilidades, fertilizando los márgenes de la realidad con promesas de abundancia, aquello que hemos contemplado juntos, los símbolos velados, las palabras selladas de Thoth. Los senderos serpentinos del hermetismo se asemeja a raíces que, bajo la superficie, buscan la vibración del agua, la chispa de lo esencial. Así el bosque de nuestras certezas crece, no en aislamiento, sino en comunión. Cada rama se eleva, sumándose al coro sutil de la vida. Cada hoja recoge la luz de un sol que es tanto individual como colectivo. Sabes ya, en lo profundo, que todo lo que ha sido compartido no es más que el eco de una verdad latente en tu propio ser.
Somos árboles que intercambian señales a través del viento, notas de una misma sinfonía que resonará mucho más allá de este encuentro. En la amplitud del bosque infinito, el despertar no es una meta final ni un punto irrevocable. Es el resplandor constante de la semilla cuando el suelo ha sido rozado por la lluvia de la conciencia. Al traspasar esta puerta, la separación se desvanece y aparece el puente luminoso entre lo que ha sido y lo que, en potencia alquímica, puedes llegar a manifestar. Respira y percibe, por un instante, la vibración que emana, silenciosa y dorada, del centro mismo de tu pecho. Allí donde convergen todas las historias, todos los temores y anhelos, se gesta la frecuencia de tu autenticidad. Cada enseñanza recibida, cada enigma planteado no busca otro propósito que recordarte el poder generativo que reside en tu presente. Como el río que nunca repite dos veces la misma curva, tú también eres llamado a descubrirte continuamente, a dejarte guiar por la melodía íntima de tu propia intuición. Este espacio compartido no termina en palabras, más bien, es una pausa que invita a que la energía sembrada germine en lo invisible. El laberinto de Hermes y las plumas de Todd nos han concedido un mapa. Sí, pero también nos han recordado que el verdadero viaje se despliega en lo inexplorado, allí donde solo la chispa interior puede aventurarse. Siente, no solo pienses, el temblor sutil de las conexiones tejidas, así como las raíces del bosque se enlazan en las capas subterráneas. Así también nuestras conciencias se entrelazan, contribuyendo a la gran frecuencia sinfónica del despertar. La comunidad auténtica sucede aquí, en los sonidos mudos del reconocimiento. Cuando nos reconocemos a nosotros mismos en el otro y a los otros en nosotros. Y en esa comunión, la energía se expande como círculos concéntricos sobre el agua, resonando con la amplitud del universo. Hay una sutilidad sagrada en comprender que cada acto de presencia, cada gesto de contemplación, es parte de una danza mucho mayor. No importa cuán solitario haya parecido el sendero, en la frecuencia del bosque, en el fluir del río. Estamos acompañados por todos los buscadores que, antes y ahora, han hollado estos misterios. Permítete entonces, en este instante, sentir la puerta entreabierta ante ti. Sus bisagras no hacen ruido. La travesía es un susurro en la mente, una vibración que invita sin forzar, que sugiere sin atar. Al otro lado, ningún dogma aguarda, solo la vastedad de tu propio campo fértil, posibilidades nuevas, visiones frescas, encuentros silenciosos. Lo que te resta es llevar contigo la llave invisible del discernimiento. Ese arte sutil de escuchar lo que no ha sido nombrado y de mirar donde todos callan. Lo aprendido se agita en tu interior, listo para desplegarse como brotes tiernos en la estación propicia. Allí donde antes hubo confusión, ahora emerge una claridad líquida, una certeza flexible que no precisa aferrarse a formas rígidas. La alquimia de la conciencia consiste, precisamente, en transformar peso en vuelo, plomo en oro, miedo en puente. Tú tienes el poder de tejer redes de resonancia, de participar como célula vibrante dentro de la gran red del todo. Siente el impulso suave de la energía elevándose, como una corriente tibia ascendiendo por la médula del bosque. Un ascenso silencioso guiado por cantos invisibles. Elige honrar este movimiento.
incluso si aún no comprendes todas las leyes de su misterio. No hay urgencia aquí, solo una invitación a ser, a expandir tu frecuencia y aportar, desde tu vibración más genuina, a la sinfonía colectiva. Cuando uno de nosotros asciende, la melodía se enriquece. Cuando compartimos, amplificamos. Cuando callamos para escuchar, comprendemos. Haz de tu recorrido un regalo para el universo, porque todo lo que siembras regresa multiplicado en ecos y frutos. Ahora, cuando el eco del río mengua y los árboles susurran sus letanías ocultas, basta con que te preguntes, en soledad luminosa, ¿qué puerta deseas abrir hoy? Quizás enciendas una chispa en el comentario. Tal vez decidas explorar otros cauces en el próximo encuentro. Lo indispensable es que recuerdes. Dentro de ti, cada partícula vibra en sintonía con el gran ritmo. Eres río y bosque, viajero y sendero, puerta y horizonte. Y tú, desde esta orilla en la que nos reencontramos, ¿qué melodía interna será la llave para tu próximo umbral? Deja tu vibración aquí y acompáñanos, siempre, en la danza ininterrumpida del despertar.